Muy buenos días, estimados amigos de Radio Aranduca. Iniciamos una nueva edición de E-Conocimiento, programa semanal de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. 11 horas con 4 minutos en sala de control Walter Mereles. Estamos en la 89.7 de Radio Aranduca. En las tomas fotográficas, Néstor Soto, del Departamento de Prensa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. Hoy vamos a hablar de asistencia financiera, un brazo muy importante del Estado para ir configurando todo lo que se refiere a las actividades que cumplen las instituciones financieras del sector estatal para apoyar la actividad productiva en nuestro país. Debemos mencionar en ese sentido que cuenta el Estado con 4 instituciones básicamente financieras. Comencemos por la AFD, la Agencia Financiera de Desarrollo, que debemos aclarar es una banca de segundo piso que no opera directamente con el público. Posteriormente viene el Banco Nacional de Fomento, el Fondo Ganadero, y después tenemos la CAT, el Crédito Agrícola de Habilitación. Hoy específicamente vamos a hablar de la actividad que cumple el Fondo Ganadero para apoyar un sector que tiene muchísimo dinamismo en los últimos tiempos en nuestro país. El sector ganadero precisamente, y para ello hemos convocado al economista Martín Maciel, titular del Fondo Ganadero. Él en su momento fue director de depósitos y valores de la gerencia de mercado del Banco Central del Paraguay. Ejerció también la docencia hasta hace poco, docente de moneda y banca pública en la Facultad de Economía, en nuestra facultad, y también moneda y banca, en la Facultad de Politécnica, y economía bancaria en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. Damos la bienvenida, Martín. Antes que nada, muchísimas gracias por acceder a esta invitación y tener la gentileza de conversar un poco de todos los trabajos que vienen realizando en el Fondo Ganadero. Muchas gracias, Benito. Realmente muy agradecido por la invitación y poder compartir el pequeño grano de arena y la experiencia acumulada en el sector de la gestión de instituciones financieras y puntualmente hoy día en el sector ganadero. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Aranduca. Debemos destacar que Martín Maciel es uno de los funcionarios que a nivel de cabeza de institución está completando los 5 años de gestión del presidente Cartes, y todo lo que se hizo en estos últimos años vamos a estar conversando con él. En primer lugar, Martín, comenzando esta conversación, sería interesante dar un pantallazo de ¿cómo encontraste el Fondo Ganadero y hoy dónde se está ubicando esta institución tan importante en el aspecto financiero, digamos, para el sector productivo? Bien, para poder ir articulando un poco nuestras ideas y para comprender mejor, quisiera hacer una breve aclaración del origen del Fondo Ganadero. Acuérdense que, así bien como dice su nombre, Fondo Ganadero, era una cartera, una oficina que manejaba fondos para financiar la ganadería. Hoy día, como institución, los fondos ya en América Latina y el mundo han desaparecido. Existen muy pocos fondos especializados en ciertos sectores de la economía. Sin embargo, nosotros seguimos operando como tal, ¿verdad? En el año 69, el gobierno, juntamente con el Banco Mundial, establece un fondo para el respaldo del desarrollo y consolidación de la ganadería en Paraguay. Hasta ese entonces la ganadería era muy obsoleta, muy arcaica, era muy empírico el manejo del animal, y la idea era introducir tecnología, planificar y hacer como un negocio económico sólido. Entonces el Banco Mundial desarrolla este proyecto con el gobierno y crean el Fondo Ganadero.
El Fondo Ganadero como tal, a partir de ahí, los siguientes 30 años prácticamente ha cumplido su rol. Y hoy día lo que es la ganadería en Paraguay, ya una de las mejores organizadas y con mayor tecnología en la región y a nivel de América Latina, la responsabilidad en gran medida ha sido el Fondo Ganadero. El Fondo Ganadero cumplió con su cometido de financiamiento, con recursos adecuados y con técnicos preparados que entienden la ganadería y cómo complementarlo con el sector financiero. Llegamos nosotros al año 89 con la caída del gobierno de Stroessner y entramos en una inauguración de un periodo democrático, ya con una ganadería en bastante solidez en su desarrollo. Prácticamente los gobiernos a partir del 89 nos han dado una definición exacta de lo que debería ser el fondo ya en la nueva era democrática que estamos viviendo. Acuérdense que a partir del 90 se libera el mercado, se libera la tasa de interés, se liberan el tipo de cambio. Hay una serie de cambios sustanciales en la economía que fueron el escenario ideal también para el crecimiento de los bancos privados y las instituciones financieras con capital privado. Ello fue desarrollándose y hoy día tenemos un sistema financiero sólido, un sistema financiero solvente, y sin embargo no se ha tomado medidas de definición de la estructura del Fondo Ganadero. Y así nos sorprende en el 2013 con una institución que ha venido sin una orientación de política adecuada. Y el gobierno del presidente Cartes lo que determina es, bueno, démosles un nuevo rol y comenzamos a hacer los estudios al inicio. Y se ha llegado a la conclusión de que la institución es sólida, que tiene un mercado donde operar, pero que debe orientar su enfoque, ya no más a los grandes productores que hoy día están consolidados y tienen financiamiento de la banca privada. Entonces se empieza a trabajar en lo que son los pequeños y medianos productores. ¿Por qué esto? Por la sencilla razón de que, de acuerdo a estadísticas del SENACSA, existen más de 140.000 pequeños productores que hoy día no tienen acceso al crédito. Ellos, ya sea por su falta de organización adecuada, por tener mucha informalidad, y una serie de cuestiones económicas que no lo califican como sujeto de crédito para la banca privada. Entonces, el rol del Fondo Ganadero es clave y debe reencontrarse como institución y refundarse para poder llegar a ello. Y ese es el trabajo, la labor que hemos hecho en los últimos 5 años, reestructurar un poco el fondo, orientar la asistencia al pequeño y mediano productor que no tienen asistencia crediticia hoy día y que son bastante, ¿verdad? Eso es en base a estadística del SENACSA. Si nosotros miramos un poco más allá, la estadística de encuesta permanente de hogares, esto es mucho más crítico, ¿no? Es decir, se necesita mucho más fuerza, mucho más política de asistencia a toda la población, ¿verdad? Si bien lo que hablamos en segmentos de la encuesta permanente de hogares, encontramos mucha vulnerabilidad donde el crédito agrícola sí está teniendo mucha presencia en aquellos en donde no tienen una sostenibilidad económica aún en sus actividades. Entonces, el fondo se posiciona en el sector medio vulnerable de aquellos productores que están operando y que sí es una actividad económica que le genera renta, pero sin una asistencia financiera no pueden crecer y ante una recesión económica también se ven afectados en sus negocios. Entonces ahí es donde hemos insertado al fondo y esa es la labor que hemos hecho. Me parece importante hacer un poco de esa aclaración para que después se pueda entender también por qué se estructuró el proyecto que se estructuró en los últimos 5 años en el Fondo Ganadero. Mencionaba 140.000 productores, la mayoría informales, y eso evidentemente también eleva el riesgo cuando ustedes operan con este segmento de productores pequeños. Así mismo. El riesgo de crédito es alto en este segmento porque, primero, una de las cosas que se enfrenta y se trabaja mucho en la asistencia técnica con el productor es que nosotros no tenemos como país una cultura de pago del crédito. Generalmente la población sigue esperando subsidios, siguen esperando asistencia
del sector público, pero como economistas, y este es una radio con una audiencia altamente universitaria, entiende muy bien que la concesión de recursos implica que está saliendo de otra parte, alguien tiene que pagar una concesión de recursos. Entonces, cuando nosotros hablamos como fondo ganadero, trabajamos mucho con el productor, no solamente en la asistencia técnica en lo que atañe a la ganadería en sí, sino también en la administración de su negocio, en la importancia de la devolución del crédito, de manera que se convierta en sujeto de crédito, y a medida que tenga un scoring, es decir, un historial como productor, las tasas de interés también puedan ser mejores para ese productor. Entonces hay un enfoque bastante amplio con respecto al espectro y al perfil de ese productor con quien hemos reorientado la función del fondo ganadero. Conforme a lo que comentabas al comienzo, falta readecuar la carta orgánica del fondo ganadero, en el sentido de que darle un espectro mayor, digamos, de operaciones, que comentabas que a nivel mundial ya los fondos así focalizados hacia sectores muy específicos, como el caso del fondo ganadero, ya no tiene, digamos, una capacidad de ir mejorando, de ir operando en niveles importantes, en niveles positivos, y eso hace seguramente que la carta orgánica o una readecuación de la carta orgánica sea un primer paso fundamental para que el fondo ganadero tenga una mayor participación en las actividades financieras del país. Asimismo, Benito, eso es un tema bastante importante en el fondo ganadero, la definición de la carta orgánica, porque una entidad financiera, por un lado, tiene que captar recursos para poder financiar el desembolso de créditos. Para que uno pueda captar recursos no es una cuestión sencilla, no es salir a golpear puertas o a llenar formularios. También hay que trabajar mucho en lo que es el ganar la confianza. Uno de los factores fundamentales en el sector financiero es la confianza. Los bancos privados operan como capital, como divisa fundamental, la confianza. Para que ello se pueda lograr, primero se tiene que tener un marco legal adecuado. El que va a proveer recursos de capital al fondo ganadero tiene que saber que está dando su dinero a un ente con un marco legal sólido, adecuado, adaptado a los tiempos actuales. Entonces, la redefinición de la carta orgánica es fundamental para poder obtener financiamiento y con ello financiar la cartera de crédito del fondo ganadero. En ese sentido, nosotros no hemos podido completar la reforma de la carta orgánica en el sentido de tener ya una carta orgánica aprobada como ley. Pero estamos dejando a la nueva administración una panacea de alternativas de lo que puede hacer con la carta orgánica, que va desde la constitución como una entidad financiera en el marco de la ley, como una empresa financiera en lo que atañe a la ley de bancos, o también eventualmente como una filial que está previsto en la ley de banco, como una filial del Banco de Fomento. Cuando nosotros hablamos de filial del Banco Nacional de Fomento, lo que insistimos mucho desde el fondo ganadero es mantener la autonomía de gestión dentro del fondo, por la sencilla razón de que el fondo ganadero es una marca constituida en casi 49 años de experiencia. El fondo ganadero lo que hoy día no es simplemente un hecho de programas y ejecuciones o personas que hayan pasado por el fondo ganadero, sino es toda una historia constituida, toda una trayectoria de éxito en el sector ganadero. En consecuencia, liquidarlo, extinguirlo y introducirlo como un departamento dentro del Banco Nacional de Fomento es perder toda esa herramienta como política pública. Sin embargo, manteniendo su autonomía, se sigue utilizando todo ese know-how, esa experiencia como herramienta pública, porque el Banco de Fomento es una institución bastante grande hoy día, uno de los bancos más grandes del sistema, que maneja muchos sectores. Por lo tanto, el éxito ganadero puede diluirse, puede perderse dentro de toda esa estructura gigante que tiene el Banco Nacional de Fomento. Sin embargo, el Fondo Ganadero ha sido una institución bien enfocada, una institución con un éxito rotundo en el sector ganadero. Por lo tanto, mantener la autonomía como memoria institucional de ese éxito es clave. Eso es lo que insistimos mucho. Bueno, hemos
presentado los argumentos técnicos, está constituido los documentos, todo ha llegado adecuadamente al equipo económico, ya también a disposición del equipo de transición, para que ellos tomen la decisión que crean más conveniente para la continuidad de la institución. Y en esa conversación con el directorio del Banco de Fomento, Carlos Pereira, su presidente, ¿a qué llegaron? ¿Vieron esto como algo viable? Sí, nosotros hemos encontrado siempre una apertura en las autoridades del Banco Nacional de Fomento. Lastimosamente nomás nos tocó en un momento también de reforma de la Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento, donde las autoridades con quienes veníamos hablando cesaron en sus funciones, entraron nuevas autoridades, y eso como que atentó un poco con los tiempos para que se pudo haber llegado a una mayor consecución en los planes que veníamos haciendo, pero la apertura, y sobre todo en Carlos Pereira, el presidente del Banco Nacional de Fomento, siempre ha sido muy abierta, se ha discutido, se ha entendido muy bien todos los aspectos del Fondo Ganadero, y no lo pudimos concretar. Por ello que ahora lo que estamos haciendo es una compilación y estamos ordenando bien y separando bien los pros y los contras de cada proyecto, para que las nuevas autoridades puedan, con toda la libertad que van a tener en su gestión, puedan resolver qué es lo más conveniente que ellos puedan hacer para continuar con ella. En esa conversación con los clientes, ese acercamiento que tienen el propio presidente del Fondo Ganadero, realizando viajes constantes al interior de la República, ¿cuál es la preocupación de esta gente? ¿Cómo captan ustedes todas las necesidades que tienen y las limitaciones que tienen estos pequeños productores para operar con el Fondo Ganadero? Bien, en términos de actividad económica de la ganadería, prácticamente no hay muchos inconvenientes. Es un sector económico sólido, es un sector económico consolidado como actividad rentable. Ahora bien, a partir de ahí, el pequeño productor tropieza con muchos inconvenientes, sobre todo en lo que atañe a la formalidad. El pequeño productor, la actividad ganadera es una actividad muy sacrificada, se empieza muy temprano y hay que estar siempre permanentemente encima de la actividad. Entonces, cuando ellos van a entrar en una cuestión de formalidad, sobre todo en la documentación, facturación, niveles de ingresos, justificaciones, ahí es donde choca un poco. Estamos todavía en una sociedad muy atrasada en términos de formalización de la economía, y en la medida en que nosotros interactuamos con ellos y le vamos mostrando la bondad que tiene de ordenar bien, ellos descubren que llevar una administración sana, entender los ingresos y los gastos que tiene en su actividad, le ayuda a tomar decisiones mucho más importantes que la de constituir una carpeta de crédito. Comienzan a valorar trabajar en ello, y ahí es donde empieza a haber contribución de ambos lados, pero la mayor preocupación está en ello, y eso conlleva a una cuestión de los costos también, que es a nivel de tasa de interés, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que la tasa de interés siempre será el reflejo del riesgo del crédito. Entonces, cuando un deudor es riesgoso, su tasa de interés siempre será alta, ¿verdad? Entonces ellos van entendiendo que en la medida en que se formalizan pueden mejorar la tasa. Entonces también colaboran mucho, pero siguen insistiendo que las tasas no son adecuadas. Esa es una cuestión que nosotros lo enfrentamos día a día, y nos cuesta mucho conseguir también recursos a más bajas tasas. Ahí hay que resaltar que la contribución que hizo el Fondo de Desarrollo para la Cuenca del Plata, FONPLATA, ha sido fantástico, en el sentido de que han hecho el mayor esfuerzo por proveernos recursos a tasas razonables, a la cual a nosotros también nos permiten ir intermedio. Hoy día nosotros tenemos el siguiente escenario en materia de tasa de interés. La banca privada ofrece tasas muy atractivas, muy bajas al sector ganadero, pero en contrapartida tiene que haber un bajo riesgo.
Es decir, el ganadero tiene que ser solvente, tiene que tener las garantías adecuadas y demostrar también una actividad fuertemente integrada al mercado. Y aparte de la competencia, Martín, son muchas instituciones o entidades financieras del sector privado que compiten entre ellos, entonces la tasa Claro. es fundamental. Entonces, ese sector ganadero que hoy día está exportando, ese sector ganadero que ya tiene mucha tecnología incorporada, obtiene un financiamiento a bajas tasas en el sector bancario. Ahora bien, para el segmento de mercado donde sí existe mucho riesgo, también hay empresas financieras que hoy día están financiando, pero financian a una tasa en promedio del 28%. Están entre el 24 y el 36%, en promedio 28% el pequeño productor. En ese segmento el fondo ganadero está llegando con un promedio de 16%, una mínima del 14 y una máxima del 19. Entonces estamos en el medio mismo entre la punta de las empresas financieras, que son las tasas más altas, y los bancos que tienen las tasas más bajas. Estamos ofreciendo con mucho esfuerzo esas tasas intermedias, porque es hasta ahí donde se puede, hasta tanto también haya un mayor desarrollo, recursos más bajos, para que pueda llegarse con tasas más bajas. Entonces, redondeando un poco la respuesta a tu pregunta, la mayor preocupación que estamos enfrentando y que transmite el pequeño productor es justamente la competitividad de las tasas de interés. Porque acordate que las tasas de interés absorben gran parte del costo del pequeño productor. Entonces, en la medida en que podamos nosotros como Estado proveer recursos a más bajo costo, ellos tendrán mayores rentabilidad y también acortan el plazo de consolidación de sus negocios. El título de propiedad en las fincas rurales siempre ha sido un problema histórico en nuestro país. ¿Qué peso representa ese punto cuando se confecciona un expediente para la concesión de crédito? Bien, desde el punto de vista del Banco Central, y estamos hablando en términos teórico-conceptuales, ¿verdad? Las garantías son subsidiarias. Es decir, la garantía no representa algo relevante dentro del crédito, sino simplemente es una forma de medir el grado de interés del deudor en devolver el crédito, ¿verdad? No obstante, a la hora de medir riesgo, una garantía real constituye algo relevante para la recuperación del crédito, pero toda institución financiera no debería apuntar a liquidar la garantía de un deudor, sino tiene que apuntar a que el crédito se devuelva, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de una institución del Estado, no podemos nosotros darle una preeminencia relevante a la garantía real a la hora de constituir el crédito, porque lo que nos interesa es que el pequeño productor ganadero, en el caso del fondo ganadero, se consolide en su actividad. Entonces tenemos que mirar en su arraigo y en su interés en que su negocio funcione. Por lo tanto, no es relevante desde un punto de vista teórico-conceptual, ¿verdad? Esa es la forma en que debe concebirse. Pero en la práctica generalmente también tiene un peso importante a la hora del desembolso del crédito. Y ahí sí se choca. El pequeño productor, hay un porcentaje muy alto de informalidad en los títulos de propiedad. Ese es un déficit que arrastra desde tiempos inmemoriales el Paraguay, el tema del título de propiedad, y sigue siendo relevante, va a seguir siendo relevante. No creo yo que ningún gobierno en corto tiempo pueda resolver eso, porque el problema no es solamente del gobierno, el problema es mucho más institucional, abarca muchas instituciones y también implica mucho la cooperación del sector privado en materia de desarrollo de ciertas actividades, que también es propicio para que haya informalidad en términos de título, ¿verdad? Entonces hay muchas cuestiones ahí. Diría yo que el tema del título de propiedad a nivel país, más allá de un problema económico, yo creo que es una cuestión de soberanía y de seguridad. Entonces ese es un problema que no solo lo afecta al sector ganadero, es un problema transversal en todos los frentes. Y mire que yo tengo más de 20 años de experiencia en Banco Central. El Banco Central, una de las cosas positivas que tiene es la fuerte apuesta en capacitación del personal. Sin temor a equivocarme, creo que es una de las instituciones con mayor reserva en materia económica en profesionales capacitados.
Y con todo ese escenario, cuando fui al fondo ganadero, creí haber tenido esa idea del problema del título de propiedad, pero estando ya en el terreno y lidiando con ese problema en el día a día, uno se da cuenta que el tema de título de propiedad en el Paraguay sigue siendo un tema delicado y un tema pendiente a resolver. Para cualquier institución financiera, Martín, la calidad está por encima de la cantidad. ¿Te convence la calidad de los clientes del fondo ganadero? Y en cuanto a captación de clientes, desde que comenzaron ustedes con esta administración, ¿ha mejorado en materia de calidad y en materia de cantidad? Sí, yo creo que ese aspecto tiene mucho que ver. La calidad es un factor relevante cuando no se puede lograr cosas importantes en materia de cantidad. Por poner un ejemplo, el fondo ganadero pudo obtener un respaldo de 15 millones de dólares del Fonplata. Si nosotros hacemos un promedio de 200 millones de guaraníes, que es un promedio bastante interesante para el pequeño y mediano productor, llegaríamos apenas a 1.100 productores con esos 15 millones de dólares. Si nosotros queremos llegar a 15.000 productores, necesitamos ya, en un promedio de 200 millones de guaraníes en crédito, ya necesitamos más o menos 500 millones de dólares, que ya es un monto bastante grande para una institución como el Fondo Ganadero, ¿verdad? Entonces, si bien algunos, y esto va como un chiste, ¿verdad? Que es una cuestión de tamaño y que el tamaño no importa. En alguna medida sí importa, pero al no poder lograr cantidad, entonces apuntamos mucho a lo que es calidad, ¿verdad? Y en ese sentido quiero mencionar, y le invito a todos los que nos están escuchando, si quieren corroborar lo que voy a decir, pueden acceder a la página web del Fondo Ganadero, www.fondogan.gov.pi. Hay un video que nosotros hemos hecho una encuesta a muchos clientes del Fondo Ganadero para tratar de medir un poco la calidad, ¿verdad? Y en ello hay un cliente en Villa Igatimí que había empezado un crédito con el Fondo Ganadero y medimos más o menos un plazo de 3 años de permanencia como cliente. Este es un pequeño productor tipo del campo con 40 hectáreas. En 40 hectáreas él tenía 7 cabezas de ganado, con una vivienda muy precaria, material bastante pésimo en la construcción de su vivienda, con 7 cabezas de ganado, en su mayoría sin la genética adecuada, con muchos parásitos y que no tenía la producción adecuada. En 3 años que hemos logrado con este productor, de 7 cabezas de ganado pasó a 35 cabezas de ganado. Las 35 cabezas de ganado ya con un perfil genético, no de lo mejor, pero con un perfil genético mejorado con respecto a las 7 cabezas de ganado. En 40 hectáreas ya tenía unas hectáreas de producción de pastos de corte, y en la cabecera de su propiedad ya tenía un pequeño puesto con un personal contratado que ya venía de ese sector de extrema pobreza del personal contratado, como encargado dentro de las 40 hectáreas para manejar sus 35 cabezas de ganado más su pasto de corte, y logró también mejorar el material de construcción de su vivienda, y se hizo de una motocarga ya también para el traslado de sus productos y demás cosas. Es decir, en 3 años ha habido una mejoría en la calidad de vida de ese productor. Hay que tener en cuenta que en este caso el productor también contribuye mucho en su deseo de salir del círculo de pobreza, porque es un productor, el jefe de familia no es un productor que va al mercado a vender sus productos y a la vuelta viene y queda en la cancha de vóley y gasta su ingreso en el tercer tiempo y todas esas cosas. Es un productor que está en su campo, va al mercado y vuelve a su casa, y hay una complementación a nivel familiar y por lo tanto se logra ese salto en calidad. Yo les invito a que vean un poco ese video que está en la página web del fondo, porque son testimonios reales de los clientes del Fondo Ganadero, y hay muchos más, pero este es un punto emblemático
emblemático cuando me estás hablando de calidad y no de cantidad, ¿verdad? Porque hemos logrado ese salto. Entonces, el tema de trabajar en ese enfoque es crítico para el fondo ganadero, porque en cantidad nos va a costar y le va a costar a cualquier administración llegar a esa cantidad si bien se hacen las reformas más rápida, las instituciones se complementan más rápida, el fondo puede llegar a tener entre 10.000 a 12.000 clientes en su cartera, con una cartera de crédito de entre 60 a 80 millones de dólares. Ese es lo que puede hacer técnicamente hablando. Hablar con llegar a 120.000 con el perfil del fondo ya es un charlatán y técnicamente no existe esa viabilidad. Entonces hay que apuntar mucho a la calidad y seguramente, y lo que nosotros hemos planteado y está en nuestro proyecto, es que si el fondo ganadero asiste a 10.000 a 12.000 clientes en un promedio de 3 a 5 años, 2.000 a 3.000 clientes fácilmente ya puede ser sujeto de crédito de la banca privada. Ya va pasando a la banca privada y van entrando otros más vulnerables en la cartera del fondo, y eso sí es dinámico. En 20 años podemos llegar a asistir por encima de los 50, 60.000 productores que se han consolidado y que han pasado a ser sujetos de crédito perfectos de la banca privada y el fondo. Acordate que te he dicho que hay 140.000 que requieren y que creo que eso es conforme a estadística del 2010, ¿verdad? Si nosotros apuntamos, seguramente ahora actualizando eso, ha de haber muchos más productores que se han insertado y que están todavía en situación de necesidad de asistencia. El gobierno del presidente Cartes enarboló, digamos, la lucha se embanderó en la lucha, mejor, contra la pobreza. Y obviamente los gobiernos, este gobierno electo y el siguiente, Paraguay, en la región. Ayer veíamos, por ejemplo, en Colombia, confirmaban al nuevo presidente electo, el señor Duque, y se focalizó mucho también en la parte de la lucha contra la pobreza. O sea que América Latina, su lucha fundamental va a ser siempre esa lucha de reducir cada vez más la pobreza. En este sentido, el Fondo Ganadero y varias otras instituciones pueden trabajar en forma articulada en esta tarea tan importante de mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas que viven, digamos, en el interior del país, fundamentalmente donde están afincados prácticamente casi todos los pequeños productores de diferentes áreas de la economía nacional. Sí, evidentemente que el tema de la pobreza es un tema relevante para América Latina, no solo para el Paraguay. Por lo tanto, todos los gobiernos indefectiblemente van a seguir teniendo como prioridad el combate a la pobreza, es decir, ayudar a la población a no tener una concentración alta en el segmento, en el estrato pobre, ¿verdad? En consecuencia, los programas de gobierno van a seguir apuntando a ello, pero nosotros tenemos que empezar a entender en Paraguay que el desarrollo del país no solamente es responsabilidad del gobierno. La participación del sector privado va a tener que ser relevante, y de hecho que eso yo puedo expresarlo porque tuvimos una experiencia muy positiva en el Fondo Ganadero. Nosotros hemos hecho una venta de cartera en el 2016 con la banca privada, donde una buena parte de productores bien calificados han sido apetecibles desde el punto de vista del negocio para la compra de cartera. En consecuencia, la banca privada ha participado en la compra de esa cartera para seguir dotando de liquidez al Fondo Ganadero, ¿verdad? Y ahí hemos visto que lo que te había mencionado, que el Fondo Ganadero puede constituirse, por decirlo así, en una universidad de crédito para el pequeño productor, donde el productor que se gradúa con buena calificación ya pueda pasar a ser sujeto de crédito de la banca privada. Es decir, es un portal, un intermediario entre el alto riesgo de crédito, el sujeto de crédito con riesgo alto
va mejorando su perfil, disminuye su perfil de riesgo y puede pasar a la banca privada. Con ello el sector privado puede contribuir muchísimo al combate de la pobreza. Y tenemos que entender una cosa nosotros como país: el enfoque que estamos teniendo prácticamente es el de la producción de alimentos para el resto del mundo, ¿verdad? Y en ello el sector ganadero es clave. Por ello que el Fondo Ganadero va a seguir siendo una institución relevante, importante como herramienta pública de cualquier gobierno. Pero se diferencia del crédito agrícola de habilitación en el sentido de que financia actividades sostenibles, actividades rentables y viables económicamente. De manera que no entramos en un campo asistencialista al productor, sino entramos en un campo de consolidación de su actividad económica. Y en ese contexto debemos entender que combatir la pobreza no es solamente meter programas de subsidio y asistencia, por eso es consolidar más la pobreza. Tenemos que ayudar al sector de la población que está en condiciones de producir, tiene que producir. Yo siempre, a veces en conversaciones particulares, privadas, entre amigos, siempre menciono una cosa y yo creo que digo esto, me permito decir un poco esto, que se sale un poco del tema técnico, porque estamos con audiencias más racionales, con mayor pensamiento. Anne Rand, en su obra La rebelión de Atlas, describe muy bien filosóficamente lo que implica la destrucción de la clase productiva. Cuando la clase zángano absorbe toda la riqueza y la producción de la clase productiva, va generando caos en la sociedad, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tenemos que tomar un poco esa filosofía y entender que tenemos que ayudarle a nuestra gente a producir riqueza para que dejen de ser pobres, no proveerles recursos para que sigan siendo pobres. Ese es un factor fundamental, y en ese sentido creo que el haber pasado por el Fondo Ganadero ha sido fundamental, porque me permite un poco consolidar una institución que apunta a obtener riquezas y no a ser asistencialista. Esa experiencia lo tuvo Argentina, hoy lo está sufriendo, y el presidente Macri tendrá que hacer un esfuerzo extraordinario con su gobierno para corregir, digamos, toda esa secuela de lo que fue el asistencialismo a escala mayor, digamos, en el vecino país. Pusiste énfasis en la necesidad de que el sector privado se concientice en también poner su grano de arena y no cargar todo sobre la espalda del Estado. El sector privado tiene que entender, Martín, que en la medida que mejore el ciudadano, que puede ser su cliente, en la medida que vaya mejorando la calidad de vida del paraguayo, está teniendo una mayor oportunidad de tener mayor cantidad de clientes, de mejorar la rentabilidad de su negocio, y también ese esfuerzo vale. O sea, trabajar desde abajo con ese, con el entusiasmo, con el esfuerzo que se requiere para esto, y no esperar directamente la venta de un producto, la colocación de un servicio para la gente que puede, sino que la gente que no puede hoy, mañana, saliendo de ese paupérrimo nivel de vida, puede ser un cliente, ¿por qué no? Y un cliente fiel de esas empresas del sector privado que, digamos, se esforzaron en ayudar, en aportar su grano de arena también para mejorar nuestra economía. Sí, definitivamente esa es una verdad que se impone. Tomando como ejemplo y manteniéndonos dentro del sector ganadero, el sector ganadero ofrece una oportunidad inmensa en materia de negocios, y es una de las cosas que nosotros hemos introducido con fuerza en el Fondo Ganadero. Pues, en el 2013 nosotros encontramos un Fondo Ganadero muy conservador, muy tradicionalista, con 3 productos claves, sin salirse de ello, apostando todo a ese sector. Sin embargo, hemos incorporado el concepto de la cadena de valor, porque la ganadería no solamente es en el campo la cría del ganado, sino que la ganadería termina cuando el alimento producido en ese sector es deglutido en la mesa de una familia paraguaya o en alguna parte en el extranjero de los productos cárnicos del sector ganadero. Ahí termina la cadena de valor.
y tal vez si estiramos un poco más, no termina ahí, es decir, después tiene que digerir y tiene que seguir generando necesidades ese individuo. Por lo tanto, la cadena de valor de la ganadería va mucho más allá del campo, ¿eh? Entonces, y aquí quiero ir a lo que estás diciendo de la importancia para el sector privado de la consolidación de los sectores. Si el sector ganadero se consolida, y una de las cosas, por ejemplo, cuando hablo de consolidación, ¿a qué me refiero? Hoy día, el ciudadano que está aquí en Asunción o en el Gran Asunción va a un supermercado y encuentra en las góndolas ya la carne todo con los cortes clasificados y todo ello, va directamente a su parrilla o a la olla de acuerdo a qué tipo de comida va a preparar, ¿verdad? Sin embargo, en el interior existe todavía el corte tradicional, no hay una eficiencia en el corte del ganado. Y una cosa que hay que entender es que si hay un corte eficiente del ganado, un uso adecuado de todas las partes del ganado, también se puede entrar en lo que se llama la cadena de frío del producto. Por lo tanto, la faena de un animal no solamente tiene que ser llevada al gancho y vendida en las siguientes 24 horas, sino también puede ser conservado y se puede organizar la venta en el periodo de un año. Incluso por la carne congelada, bien congelada y bien manejada, tiene un largo alcance. Por lo tanto, la planificación de la venta también puede ser adecuado para ese pequeño productor del interior. Entonces, si tenemos un sector ganadero consolidado, con cortes eficientes, con cadena de frío consolidado, lugares de faena con el cuidado sanitario adecuado, las ganancias y las rentas del productor en ese sector son altas. Al ser altas, también ellos compran todos los requerimientos familiares a partir de ahí, que ya no están en el sector ganadero, sean ya productos en serie, electrodomésticos, abrigo, entretenimiento, cualquier otro tipo de cosa. Entonces, el comerciante que está con productos diferenciados ni siquiera sabe que hay un sector ganadero consolidado, pero sus ventas están mejorando. Entonces, está muy complementado, y en ese sentido, todo sector privado organizado en asociaciones debe estar interesado en que el combate a la pobreza deben ellos participar en todas las actividades que se realiza a nivel gubernamental, a nivel de Estado, para que gran parte de la población puedan tener ingresos sólidos. Y sobre todo, una cosa que les comento, hay un estudio del Banco Mundial sobre la movilidad poblacional en América Latina. En ese estudio resalta que Venezuela y Paraguay es la que tiene mayor concentración de su población en la clase media vulnerable. Nosotros tenemos, ese estudio clasifica en pobres, medios y ricos, 3. Pero sin embargo, Venezuela y Paraguay reflejan un cuarto sector, que es el medio vulnerable, que es aquel de la clase media que ante una pequeña recesión económica cae en la pobreza. Y ese sector tiene que desaparecer en el Paraguay, y desaparece justamente haciendo actividades rentables como esta, ¿eh? El Fondo Ganadero trabaja a nivel país con varias regionales. ¿Cuál es la regional más? ¿Cuántas regionales tienen? ¿Cuál es la más dinámica? ¿Cómo operan ustedes? ¿Cuánto tiempo se confirman, digamos, se aprueban los créditos? ¿Podrías comentarnos la mecánica en esa parte? Sí. Bueno, en materia de tiempo de aprobación de crédito, empiezo por la última pregunta. Tratamos de que una vez completado la carpeta, ahí lo que varía mucho, depende de qué tan rápido pueda proveer la información requerida el deudor. Pero sí, a partir de ahí se tiene eso y la carpeta está formada, no pasamos nosotros de 8 a 10 días en la concesión del crédito. 8 a 10 días es el plazo una vez terminado la carpeta, ¿verdad? Ahora, en relación a los otros aspectos, lo que buscamos nosotros en alguna medida es que tenemos que las regionales traten de trabajar muy de cerca con el productor. En ese sentido, tenemos regionales en Misiones, que atiende el departamento de Ñembucú, Misiones e Itapúa, agarra 3 grandes departamentos. Es un esfuerzo grande, pero con los escasos recursos se procura llegar a través de una regional para que no tenga que venir a
Asunción, ¿verdad? Después tenemos en Concepción, que abarca la parte alta, la parte norte de San Pedro, todo el departamento de Concepción y Amambay, ¿verdad? Después tenemos otra regional en Ciudad del Este, otra regional en Filadelfia, Chaco Paraguayo, y el resto de la zona, parte del Chaco, parte de San Pedro y la zona central desde la casa matriz. Tenemos bien zonificado y distribuido las zonas de asistencia, ¿verdad? Ahora, en este momento, en el pequeño y mediano, hay algunas disyuntivas que enfrentamos. En términos de pequeño y mediano productor, la más dinámica es Concepción. Concepción está teniendo un despegue muy importante y es la que está teniendo mayor dinamismo en materia de asistencia asistencia crediticia y técnica al pequeño y mediano productor. Hoy día la cartera más grande en las regionales se da en Filadelfia, Chaco Paraguayo, pero la característica del pequeño y mediano productor en el Chaco es diferente. En el Chaco casi no hay pequeño productor, en gran medida son medianos productores porque se requiere mayor extensión de tierra, todo ello, pero en materia de volumen de cartera crediticia, Filadelfia es la que se destaca por excelencia, ¿verdad? Ciudad del Este se destaca mucho por los créditos en la cadena de valor, no necesariamente en la producción primaria, sino ya en el proceso de faenamiento y conservación de productos y ventas, infraestructura y materia de sanitación al sector. Ciudad del Este está bien más configurado hacia la cadena de valor del sector ganadero, ¿verdad? Y el departamento de Misiones, que es Misiones, Ñembucú e Itapúa, que es si bien Itapúa tiene una dinámica diferente, también Ñembucú se caracteriza de una manera diferente por las cuestiones climáticas con respecto a Misiones, ¿verdad? Misiones es el departamento más duro, más difícil en materia de ganadería, porque hay una migración. En un momento dado tuvimos al inicio de la gestión una fuerte entrada de cultivo de soja que iba desplazando a los campos ganaderos, pero al final de este periodo volvimos a tener un retorno a la actividad ganadera. Entonces hay cuestiones que afectan mucho y que no ha crecido en la medida en que estábamos esperando, ¿verdad? Entonces eso es más o menos cómo se configura, ¿verdad? Hoy día la mejor zona ganadera a nivel país es San Pedro y el Chaco, y en tercer lugar tal vez sería Itapúa, ¿verdad? Pero los otros departamentos están un poco más rezagados en materia de ganadería. Con relación a costo operativo, cantidad de funcionarios, ¿qué podrías comentar, no? Y en una sola palabra te puedo describir todo. Es alto. Es alto. Es alto. Se enfrenta, nosotros tenemos una concentración, casi el 95% del plantel de funcionarios es back office, es decir, está en oficina. Y el 5% es front office que atiende al cliente, ¿verdad? Ese es un defecto que hemos encontrado y que nos cuesta mucho, pues acuérdense que cuando tratamos de capital humano, cuando estamos hablando de personas, no es fácil hacer cambios, no es fácil romper los paradigmas. Nosotros encontramos un fondo ganadero muy metido en escritorio, con una concentración alta de funcionarios en escritorio y con una participación muy poca a nivel de materia de cliente, ¿verdad? Cuando hoy la tendencia es prácticamente estar en la chacra o en la finca, sí. El oficial de crédito tiene que estar cargando la planilla, digamos, mientras está ordeñando la vaca, o el candidato al cliente está ordeñando la vaca o está arando su terreno para ir operando y convencerle para una operación crediticia. Y ese es un aspecto bastante complejo, y si entramos en ese nos llevaría mucho, pues ahí ya también tiene que ver con la clase política. Hay mucha responsabilidad de la clase política también en la configuración de las instituciones del Estado, ¿verdad? Hay mucha influencia política en ello y que hay que buscar un poco un equilibrio. No puede hacerse un cambio radical sin también estar negociando permanentemente en materia de distribución de recursos humanos. Ese es un tema que, si bien se hicieron todos los estudios, están hechos, se sabe las medidas que hay que tomar con capacitación. Yo creo que en ese sentido
la participación de las universidades son clave. No es una cuestión, yo creo que hoy día pensar en enviar a la calle a las personas es un error, no es lo más adecuado, ni tampoco es lo que debería hacerse, sino como hay que darle un aspecto humano a cuestiones atinentes a ello, y hay que comenzar a capacitar a la gente, hay que trabajar con ellos para ir revirtiendo, de manera que hoy día aquellos funcionarios que están en back office puedan ser capacitados y puedan estar en condiciones de pasar a front office. Entonces hacer una reversión del perfil de concentración de funcionarios en ello. También está hecho el plan de trabajo, la nueva administración va a encontrar, ya es cuestión de voluntad y sobre todo de respaldo político para que puedan hacerlo. Martín, con relación a estos 5 años de administración que tenés en el Fondo Ganadero, identificaste los principales problemas, evidentemente son varios de acuerdo a lo que estamos conversando aquí. Para tu gusto, ¿cuál sería el principal problema del Fondo Ganadero? El principal problema del Fondo Ganadero es la falta de recursos para financiar su cartera de crédito. Y eso implica la reforma de la Carta Orgánica y definir el perfil adecuado para que se pueda obtener recursos en el mercado, tanto nacional como internacional, hasta la bolsa de valores se puede recurrir, ¿ver? Definir ello y resolver el tema de fondeo para financiar la cartera de crédito. El resto de los problemas ya será por una consecuencia directa, se irá encontrando la solución. De hecho, están los estudios y están las soluciones a aplicar a ello, pero lo fundamental es definir el fondeo. Si hay algo que a mí me marcó en estos 5 años es levantarse todos los días a la mañana y estar quebrantado por la liquidez de la institución. Nosotros hemos conformado un grupo técnico con funcionarios con buen perfil en la institución, que todos los lunes a la mañana se reúne para estudiar la liquidez de la institución en la semana, en el mes y en el cuatrimestre. Y cuando tratamos de identificar por lo menos 6 meses antes cualquier problema de liquidez y trabajar en función a ello para que llegado los 6 meses adelante no nos sorprenda el problema de liquidez. El fondo tiene que resolver el tema de fondo. Eso es lo primordial y fundamental, y en ello se reduce todo el problema de la institución. Supongamos que se solucionen todos los problemas de falta de fondeo y se tenga que decir, bueno, lo que necesitamos es este monto para operar en forma atractiva. ¿De cuánto estaríamos hablando? Nosotros estamos dejando un plan a la siguiente administración de una capitalización de 50.000 millones de guaraníes. Tiene su sentido. Hoy día el fondo tiene expuesto en su balance 35.000 millones de pérdidas, y probablemente en los siguientes 2 años, si no se hacen cambios y si no se aumenta la cartera de crédito, si bien el efecto Fonplata, se colocaron $8.500.000 de mayo 2017 a mayo 2018, seguramente en los siguientes 6 meses va a ir reflejando en su estado de resultado una mejoría, pero en los siguientes 2 años se deterioraría 15.000 más si continúa el estado de cosas, ¿verdad? Entonces nosotros presentamos un plan de capitalización de 50.000 millones, capitalización al fondo, y un fondeo de la cartera de crédito de 150.000 millones. Con ello se llegaría al punto de equilibrio y con ello se estaría cerrando el periodo de 5 años de la siguiente administración, ¿verdad? Si se alcanza esas metas, y seguramente también en los siguientes 5 años el proceso de reforma a nivel administrativo, una serie de cosas va a ir de la mano, ¿verdad? Pero los siguientes 5 años es clave para la consolidación del fondo. Con relación a morosidad, en cualquier institución reducir la morosidad es una tarea titánica en algunos momentos críticos de la economía. ¿Cuál fue tu experiencia en el Fondo Ganadero en esa lucha específica? El tema de morosidad pasa mucho por una buena concesión de crédito. En ese sentido, los estándares del Banco Central son clave, no son al vuelo los estándares exigidos por el banco. Si se cumple a rajatabla los requerimientos del manual de riesgos, la morosidad se vuelve un problema menor. Ahora bien, en materia de experiencia del Fondo Ganadero, nosotros siempre hemos estado con indicadores altos en materia de morosidad, pero si miramos desde el punto de vista del volumen, no ha pasado de 4.000 millones en montos reales el monto de mora.
Sin embargo, en términos de indicadores y porcentajes siempre ha sido alto porque la cartera de crédito que forma parte del denominador en el cálculo es un monto pequeño. Entonces cualquier monto arriba como numerador siempre ha dado un porcentaje alto en materia de morosidad, ¿verdad? Esa es una cuestión, como diría en términos de chistes de abogado, artículo o in de favor, pero inciso de contra, ¿verdad? Hemos enfrentado un poco eso, ¿verdad? Y es incómodo porque recibimos muchas críticas y mucha presión en materia de los niveles de morosidad, pero en la práctica, en realidad, hemos llegado a controlar. Nosotros hemos hecho una fuerte apuesta en capacitación del personal en materia de recuperación de crédito. No solamente la cuestión es atemorizar al cliente en la recuperación, sino también hemos capacitado al personal en la parte psicológica de lo que implica recuperar crédito con un moroso, porque ahí cambian todos los roles en la interacción de personas. Entonces también se trabaja mucho en eso y hemos tenido experiencias muy positivas en términos de morosidad. Si la cartera de crédito obtiene el fondeo y llega a nivel de equilibrio, de lo que te estaba hablando, de los 150.000 millones en los siguientes 3 años, creo que la morosidad va a tender hacia la media del sistema financiero. Eso técnicamente se puede visualizar y observar en los análisis que hacemos. Para ir cerrando, en lo personal, ¿qué dejó para vos estar al frente de del Fondo Ganadero? Esta experiencia obviamente rica en materia técnica, una institución con muchos problemas, generalmente son las instituciones que representan un desafío mayor para un profesional. En ese sentido, ¿qué representó para ti estar al frente del Fondo Ganadero en estos 5 años? Bueno, en términos de experiencia personal es como siempre, una de cal y otra de arena. En términos económicos, personalmente no ha sido muy agradable, porque los muchos problemas que tiene la institución también conllevan a otros tipos de problemas que son costosos y no permite una concentración y un adecuado disfrute del esfuerzo que uno hace en materia económica para poder decirlo como algo positivo. Ha sido un deterioro en el bienestar y en la calidad por los diversos problemas que trajeron la gestión, ¿verdad? Ahora bien, por el otro lado, lo positivo, y yo creo que en eso tenemos que enfocarnos un poco, y lo que a mí me llena de satisfacción es la experiencia como profesional y como persona que saqué en la administración de esta institución. Como les había dicho, yo venía con más de 20 años de experiencia y capacitación en el Banco Central, tal vez con una soberbia intelectual en lo técnico, creyendo que podíamos hacer muchas cosas. Lo que aprendí en el fondo ganadero es que una vez yendo al terreno, en el campo de batalla, es muy diferente. La capacitación y la parte técnica configura un porcentaje pequeño, ya los problemas configuran otro carácter. Por lo tanto, el mejor egresado de una universidad no garantiza que va a tener el mejor éxito en el terreno, ¿verdad? Entonces ahí la experiencia que yo acumulé en materia profesional ha sido grandiosa. Yo creo que ha sido la mejor universidad estos 5 años. He aprendido del personal del fondo, he aprendido de los clientes del fondo y sobre todo también he aprendido a mirar con una visión mucho más diferente y sobre todo mucho más cautelosa y de cuidado con la clase política. Perfecto. Eso ha sido un aprendizaje que no se va a lograr. Tenés que convivir con el político en forma íntima, en forma privada. Tenés que gestionar conflictos para que uno realmente pueda dimensionar lo riesgoso que es el sector político para el desarrollo de la sociedad paraguaya. Perfecto, Martín Maciel, presidente del Fondo Ganadero. Agradecemos tu presencia aquí en los estudios de Radio Aranducá para hacer una especie de informe final de gestión de lo que fue la administración de 5 años al frente del Fondo Ganadero. Indudablemente nuestro país, el Estado, las instituciones de nuestro país requieren del perfil profesional de la talla de Martín Maciel, de mucha experiencia en el Banco Central, en el sistema financiero y seguramente
va a ser convocado para estar al frente de alguna otra institución, si no es financiera, de otro carácter que requiere la presencia de un profesional del área económica. Agradecemos tu tiempo, Martín, haberte acercado a los estudios de Radio Arandujá, y ojalá muy pronto podamos retomar conversaciones, ya sea del Fondo Ganadero o de otros sectores de nuestra economía. Un gusto haberte tenido en los estudios de Arandujá. A las órdenes, el agradecido soy yo, Benito. Martín Maciel, presidente del Fondo Ganadero, hoy en los estudios de Radio Arandujá, en el programa E-Conocimiento de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. Martín Maciel, exdirector del Departamento de Valores de la Gerencia de Mercado del Banco Central, docente de la Facultad de Politécnica y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. Vamos llegando al final de nuestro programa. En nombre de Walter Mereles en los controles, de Néstor Soto en fotografía aquí en Arandujá, les decimos muchas gracias por la atención dispensada. Retornamos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Muy buenos días.